Shalom, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de MC Shalom Internacional en Europa. Hemos vuelto con un testimonio el día de hoy que, como pueden ver en el video, es de David Josué, un joven desde España. Nos va a contar su testimonio de cómo pues, ha sido su vida antes y una vez que conoció de las raíces hebreas. Y antes de empezar, de dar el paso a David, vamos a leer la oración por la Torah y leemos en Isaías 6:8. La oración por la Torah dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dado de la Torah. Amén. Y en Isaías 6:8 dice lo siguiente: Después oí la voz del Adón, que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, Hineni, envíame a mí. Amén. Bueno, le damos de una vez el paso, la bienvenida a David. Shalom, bienvenido. Shalom Valeria, muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar aquí y poder compartir mi testimonio, que espero que con el favor de Elohim poder ayudar a familias, jóvenes, etcétera, que tengan, que estén viviendo algo similar a lo que voy a contar ahora en breve. Amén. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, te cedo el paso de una vez. Ok, amén. Bueno, como bien dijo Valeria, yo no soy David Josué y nací en Venezuela en 2005, el 5 de abril, y nací en una familia cristiana evangélica, casi hasta los 12 o 13 años. Y en este transcurso de mi vida, en la vida o en el caminar de la vida cristiana, siempre hubo en mí un sentir que me faltaba algo dentro de mí. Siempre me faltó algo y no sabía el qué era. Desde pequeño siempre me enseñaron la reverencia y el respeto hacia Elohim, hacia Dios en ese momento. Eh, Me enseñaron la importancia de Elohim en nuestras vidas y me enseñaron el amor de Yeshua, en ese momento era Jesús, en nuestras vidas. Y entonces yo, en mi pensar como niño, yo pensaba, ¿por qué yendo a la iglesia, confiando, orando? Porque eso sí tenía yo desde que era pequeño. Yo tenía un montón de fe, era una fe inquebrantable e increíble, que ahora también tengo, pero era diferente. Es decir, la fe actualmente es una fe madura y con conocimiento. Al contrario de esa fe de niño, que era una fe de niño inocente, una fe que era inocente de muchos aspectos y muchas cosas en la vida. Por lo que esa fe no era la fe que ahora tengo con el conocimiento del Eterno, pero era una fe increíble y muy inquebrantable. Por lo que yo pensando en mi pensar cuando era niño, yo decía, ¿por qué yo creyendo en Dios, teniendo a mis padres que creen también en Dios y orando, yendo a la iglesia, ¿por qué me falta algo dentro de mí? Yo no sabía el por qué. Encontraba, eh, miraba testimonios, miraba a otras personas y no entendía el por qué no podía encontrar ese lleno en mi vida. Lloraba y le pedía a Dios que me llenara, pero es que no me llenaba por ninguna parte. Me llenaba en otros aspectos, pero sabía por dentro de mí, en mi corazón, a mí me faltaba algo. Pero bueno, llegué a pensar en ese momento que era por mi edad, que era por la inmadurez y porque era un niño.
Yo dije, más adelante, cuando me vuelva más maduro, eh, me volveré más seguro y se llenará. Pasan los años y en el 2014, poniéndonos un poco en contexto, en el 2014 mis padres decidieron irse a vivir a España. El motivo especial era por la situación lamentable que está y estaba viviendo Venezuela en estos momentos y en esos también. Eh, y pues cuando llegamos aquí a Valencia, a España, primero vivimos un año en Madrid en el que nos congregábamos en una iglesia cristiana evangélica también. Y en esa iglesia sentía lo mismo que sentía en la otra iglesia que también estaba en Venezuela, que era, me faltaba algo. Nunca se llenaba por completo mi corazón o nunca estaba satisfecho, sino sabía que me faltaba algo, pero no sabía el qué. Eh, después de un año, después de estar en Madrid, mi padre tenía una prima, un familiar, y bueno, después supimos que teníamos más familias aquí en Valencia, y por lo que mis padres decidieron irse a vivir a Valencia. Nos mudamos todos, y aquí en Valencia conocimos y nos congregamos en una iglesia bautista en la que aprendimos un mensaje diferente, un poco, no muy diferente, pero un poquito, sí, un poco diferente a lo que yo había escuchado. Más sin embargo, eso no fue lo que me ayudó a llenar, ese sentir que yo tenía, que me faltaba algo. Eso no lo llenó. Entonces, estuvimos un año en esa iglesia bautista hasta que al año siguiente, una amiga de mi madre nos llevó a una iglesia con un pastor llamado Wilman, al que actualmente estamos con ese pastor. Y, pero esa iglesia tenía algo peculiar a la que no tenían el resto de las iglesias y el que había ido. Y es que tenían un mensaje y unas cosas diferentes al resto. El mensaje era un poco diferente, ya que habían conocido dos fiestas de Yahweh. Para mí, para mis padres y para mi hermano, aunque mi hermano era muy pequeño, pero mis padres y mi hermano, mis padres y yo, sí, sí supimos que eso era parte de Dios, mas no sabíamos nada sobre las fiestas del Eterno, no sabíamos nada. Y celebraban dos fiestas de primavera eh, y el resto no tenían conocimiento aún. Y a eso mi padre le puso como inquietud en su caminar desde ese momento, desde que conoció esas dos fiestas. Y eso me gustó, el conocer esas dos fiestas, porque fue una cosa que nunca se nos había ocurrido, que nunca habíamos leído en la Biblia, y fue algo nuevo que después de leer tantas veces la Biblia, nunca nos habíamos parado a pensar o nunca nos habíamos parado a leer con exactitud esas fiestas. Nunca habíamos leído eh, donde ponen las fiestas, habíamos leído ya, habíamos pasado y habíamos leído varias veces, pero nunca nos habíamos puesto a, a mirarlo con, con exactitud para saber cuáles son las fiestas del Eterno. Por lo que mi padre llegaba todas las noches por la noche después de trabajar y se ponía a investigar un montón, investigar, porque esa inquietud de saber más de las fiestas, más de por qué se crearon, quién las creó, el origen de esas fiestas, etcétera.
Por lo que estuvimos 4 años hasta que llegó la pandemia, 4 años en en el mismo caminar de cristianos del Eterno, hasta que llegó la pandemia. Y la pandemia tuvo un papel importante en mi caminar en las raíces hebreas, a pesar de pues la situación que hubo, que es lamentable, pero la pandemia tuvo un papel muy importante, ya que cuando hubo la pandemia, al pastor Wilman y a mi padre les, les puso el Eterno, pues estoy seguro que fue él, una inquietud en su corazón y en su pensar, una inquietud que no sabría explicarlo o no sabría explicar qué fue lo que en su momento pensaron o qué fue lo que ellos se le ocurrió en ese momento para que se pusieran a investigar todos los días en la pandemia, ya que estábamos encerrados en casa, pues ellos aprovechaban para investigar más sobre la Biblia y sobre la Torá. Eh, Luego, después de que fue el encierro en casa, volvimos otra vez a la quejila, a la iglesia en ese momento, y muchas personas no fueron porque pensaban que yendo allí se iban a contaminar, etcétera. Por lo que tuvimos que cerrar un tiempo y en ese tiempo a mi padre le dio COVID. Y bueno, a mí, a mi madre y a mi hermano no, que fue gracias al Eterno. Y en ese tiempo que nos dio COVID, a mi padre le dio muy fuerte, pero gracias al Elohim, pues mi padre está vivo y está muy fuerte y saludable, gracias a Dios. Pero sí, sí tuvo, el virus le afectó bastante, por lo que tuvo un montón de meses en casa de reposo después de haber pasado el virus. Y en ese tiempo, en ese proceso de que mi padre en- estaba en proceso de curarse y rehabilitarse al trabajo, mi padre investigó y vio sobre el Shabbat. De tanto investigar sobre las fiestas, hubo una que le causó mucho la atención, que fue la del Shabbat. Y eso se lo dijo a mi madre que podríamos guardar el Shabbat, etcétera. Y nosotros guardamos, me acuerdo que eran entre abril, mayo, y a mí mi padre puso a guardar el Shabbat, guardábamos el Shabbat aquí en casa, y fue algo increíble porque me acuerdo que las primeras veces guardábamos el Shabbat y al día siguiente yo pensaba que era lunes y no era domingo. Y yo, wow, qué guay que llegue el Shabbat. Entonces yo todos los viernes estoy ilusionado que llegara el Shabbat, que ya vamos Shabbat y así tengo un día más de descanso. Entonces, cuando se abrió nuevamente la Tejilá, la iglesia en ese momento, el pastor, como había dicho antes, al pastor y a mi papá le pusieron como la misma inquietud y al pastor tenía esa inquietud de guardar también el Shabbat. Por lo que cuando abrió nuevamente la Quejilá y la iglesia, guardamos todos, él puso como norma, no prohibición, pero sí como norma de la iglesia de que ya íbamos a empezar a guardar el Shabbat, de que los que lo iban a guardar, que decir, los que seguían al Eterno, que tenían que guardar el Shabbat. Y les explicó los versículos, etcétera. Entonces, de ese momento empezamos a investigar, bueno, empezamos mi padre y el pastor, porque yo investigaba, pero muy poquito. Yo me ponía al lado de mi papá todas las noches, a veces, para saber
qué más o menos qué es lo que hacía, de tanto y que investigaba, llegaba por la noche y decía, yo era ya de noche y yo le iba a mi papá, él le decía, papi, ya, y ya, yo creo que ya puedes irte a dormir, yo creo que ya has investigado bastante por el día de hoy. Y me decía, no, aún no es bastante, aún hay mucho que aprender. Y yo dije, wow, tiene que ser tan interesante y tener esa inquietud tan increíble para estar casi hasta la madrugada con esa, con ese interés de investigar más y más. Y, y bueno, entonces el pastor y mi papá tuvieron, y yo creo que otras personas también, pero hablo sobre el pastor y mi papá porque pues ellos fueron los que me han contado más o menos, bueno, de mi papá yo lo veía y el pastor pues nos contó de esa inquietud de que él tenía de más adelante. Entonces, con esa inquietud de guardar las fiestas, cuando se abrió nuevamente, pues él explicó y dio como norma de que íbamos a empezar a guardar las fiestas, el Shabbat, etcétera, ¿no? Y fue eso un cambio un poco diferente en mi vida, ya que guardar el Shabbat, hacer fiestas del Eterno, bueno, fue un cambio radical en mi vida. Pero aún teniendo todo, guardando el Shabbat, celebrando fiestas del Eterno, aún así no se me había llenado lo que yo sentía. Ese sentir que yo tenía aún no se había llenado completamente. Se había llenado un poco, pero me faltaba la otra mitad. Y yo decía, ¿pero qué es lo que me falta? Y ya, ya teniendo en mi pensar, yo, yo pensaba que ya teniendo ya una cierta edad, es decir, ya estaba en la juventud, ya era un joven, ya no era un niño, guardando el Shabbat, teniendo conocimiento, ¿qué es lo que me faltaba? Yo pensaba en ese momento, pensaba que yo era el problema. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Porque yo siento que me falta algo y no sé lo que es. Yo le padre para que me dijera qué es lo que me falta y ese sentir que yo tenía, qué era. Y, y me acuerdo que, que cuando cumplí bueno, en ese proceso de guardar el Shabbat y la fiesta, pues también estaba luchando con el instituto, es decir, con las personas de allá afuera, que en ese caso eran mis amigos, el instituto, etcétera, ya que pues la juventud o la adolescencia actualmente es muy diferente, muy complicada y difícil a como era la de antes. Y es que, pues, en este tiempo, pues, tiene mucho más libertinaje la adolescencia, entre otras cosas. Pero me acuerdo que en este caso agradezco mucho a mis padres y al Eterno de que me guardaron, porque me acuerdo que yo miraba a mis amigos, me decían, hoy vamos a una fiesta, hoy vamos a tal sitio por la noche. Y claro, me decían eso y claro, eso llama como la atención para cualquier persona que aún no tenía la identidad clara. Yo sabía que tenía una identidad porque conocía, sabía de qué linaje soy, de dónde venía, etcétera. Ya tenía bastante conocimiento. Más sin embargo, cuando te muestran tantas eh, cosas atractivas del mundo, pues tú siempre tienes, y como era joven, era inmaduro, pues no tenía esa, no tenía esa conciencia o no, era muy inmaduro y por tanto pues miraba las cosas bonitas que atraía el mundo. Por lo tanto, mis amigos me decían, vente, vamos. Y entonces yo le decía a mis padres,
yo le decía, me acuerdo, yo le decía a mis padres que por qué no puedo irme a esa fiesta, a una fiesta que yo sabía que la fiesta como tal era mala porque uno bebía, etcétera, ¿no? Pero yo en mi pensar, en mi pensamiento, yo decía, pues voy a una fiesta, no bebo, no hago nada malo, solamente es un compartir con mis amigos. Pero mis padres, y agradezco muchísimo de verdad a mis padres y al Eterno, me guardaron, que ellos me prohibían y me decían no. Y yo no entendía el por qué. En esa juventud, en esa inmadurez mía, yo no entendía el por qué mis padres no me dejan ir a tal sitio. No, no me dejan hacer estas cosas. ¿Por qué? Yo no entendía en ese momento. Y bueno, fueron pasando los años. eh, Y bueno, el sentir ese que tenía, pues no, ese sentir pues aún no se llenaba, no sabía lo que era. Yo estaba luchando con las personas, quiero decir, con mis amigos, quiero decir, con el mundo, estaba luchando porque era irme a la quejila y después el mundo. Era de lunes a viernes con el mundo, porque eran mis amigos, y ya viernes, sábado y domingo con mis padres y las personas de la quejila, pastor, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo, pues estaba como dividido, como así decirlo, estaba como dividido entre el mundo y las cosas santas. Y eso no puede ser así. O eliges uno o eliges el otro. Y entonces me acuerdo que cuando cumplí los 17 años, cambió mi vida, porque vino como una madurez en mí, no tan radical como la que voy a comentar ahora más adelante, sino una madurez, una madurez que me ayudó a comprender bastantes cosas, pero aún tenía mi madurez de la juventud. Eso aún no la había eliminado. Más sin embargo, esa madurez me sirvió a agradecer a mis padres, al Eterno, y a tomarme las cosas del Eterno un poco más en serio, porque antes me las tomaban con un poco más de relajo y ahora me las tomo más en serio. Entonces agradezco mucho mis 17 años porque fue un momento crucial en un cambio de mi vida. No radical como la que voy a comentar más adelante, pero estuvo bastante bien cumplir los 17 años y que me haya venido esa madurez. Eh, Siguiendo ya, pasando ya los meses, antes de cumplir los 18, bueno, teniendo esa madurez y eso, aún así teniendo esa madurez, esa pequeña madurez, con la madurez que tenía de juventud, no se me llenaba. No tenía, aún no sé, no sabía lo que era, no sabía, no, por qué no entendía por qué no, ese sentir que tenía dentro de mí no se llenaba, no entendía el por qué. Entonces, cuando cumplí los 18 años, en las fiestas de primavera, no me pero me acuerdo que en una fiesta del Eterno pusieron canciones radicalmente, y es por lo que voy a comentar ahora. Cuando cumplí los 18 pues tuve una madurez increíble, una madurez, esa inmadurez de la juventud se eliminó completamente y me puse más en serio. Pero yo quería que ese sentir, esa cosa que me faltaba, se quitara. Y yo le pedía tanto al Padre que me llenara por dentro, para todas partes, para que yo pudiera, para que se me pudiera sanar, o lo que tenía, no sabía, es que no sabía ni lo que tenía. Yo sabía, lo único que sabía es que me faltaba algo, pero no sabía el qué. Entonces, bueno, más adelante, cuando ya son algunas fiestas de primavera, ya pasando las dos primeras, es que no recuerdo con exactitud cuál era la fiesta, pero recuerdo que era una fiesta del Eterno de primavera y pusieron dos canciones. Y en esas dos canciones
fue algo increíble. La primera canción era Yo sé quién soy y la segunda Dios sabe. Esas canciones yo las había escuchado hace tiempo, mas sin embargo no las había escuchado como actualmente. Actualmente, quiero decir, sí, actualmente en ese momento fue un momento único. Y cuando escuché esas canciones es como si el Padre me estuviera hablando a mí. Y, y en ese momento pues pedí perdón por todas las cosas que había hecho, porque hubo un momento así como de, un momento así como de orar, de ministrar. Fue un momento increíble porque yo pude ir pedir perdón, agradecer a mis padres, agradecer a Él, al Eterno, agradecer a las personas que me habían ayudado por haberme guardado, le había agradecido al Padre por haberme guardado y haberme escogido entre tantos jóvenes que hay, me escogió a mí y le agradezco tanto al Padre por haberme escogido. Y bueno, después de ahí llegaban las fiestas de otoño y ahí es cuando el sentir ese que me faltaba se llenó completamente, se llenó y esa es la que tengo actualmente. Y ese sentir se eliminó y se llenó completamente el vaso, era como un vaso y me faltaba la última gota de agua. Pues eso se llenó en las fiestas de otoño. No sé nada y bueno, le agradezco mucho al Padre por lo que ha hecho en mi vida y ese es mi testimonio, resumidamente. Hay un montón más que conversar, más que comentar, pero así resumidamente es mi testimonio y de lo que ha hecho en mi vida las raíces hebreas. Amén. Amén. Muchísimas gracias, David, por contar tu testimonio. Como tú has dicho, es un resumen porque, o si no, aquí todos los que han pasado contando su testimonio, me imagino que se quedarán horas y horas porque, bueno, lo que ha hecho Yahvé con nosotros en nuestra vida es magnífico y no nos cansaríamos, no, o sea, el tiempo no nos alcanzaría para contar todo. Incluso a ti, que ahora eres tan joven, también Dios ha utilizado y Dios ha hecho milagros grandes en tu vida también. Te quería preguntar, tú todavía estás estudiando, ¿no? ¿Cómo es para ti ver eh, cómo es en el instituto, en tu estudio? ¿Cómo son los jóvenes allá, a diferencia de lo que tú ves en Aquila? Amén. La diferencia es bastante grande, ya que pues, pues yo me pongo al comparar conmigo y con mis amigos, nada que ver porque su lenguaje, su vida en su casa es completamente diferente. Es una vida desordenada, una vida que viven como en depresión, siempre viven en quejas, etcétera. No viven felices completamente, por lo que siempre buscan otras cosas para sentirse feliz. Algún ejemplo, el alcohol. El alcohol en un joven siempre lo toman como para satisfacerse a sí mismo y sentirse felices, porque no encuentran la felicidad por otra parte. Ujú. Por lo que yo sí la encuentro gracias al Eterno. Ok, muy bien. Y también te quería preguntar, porque en Aquila tú no eres de las personas que se queda quieta, o sea, sentado solamente voy, escucho y me voy para casa. Tú haces muchas cosas en Aquila. Cuéntanos a nosotros qué es lo que ayudas a hacer en Aquila. Amén. Bueno, yo hago infinidad de cosas, lo que me pidan. Yo puedo estar ayudando en la cocina, estar ayudando en las cuestiones de, de las comunicaciones, etcétera, porque poner las canciones, eh, hacerlas para allá.
infinidad de cosas. No, no tengo algo en específico o algo que me hayan mandado a mí solo, sino pues hago un poco de todo. A ver, te faltó una muy importante que tiene que Mm, ver con niños. claro, es verdad. También hago, también hago una cosa muy importante que es gracias al Eterno, que es explicar la parasha a los niños, que es una gran bendición que cuidar y explicar y enseñar a los niños, para mí es una bendición de cuidar y explicar el futuro de la nueva generación. No, sí, eso es cierto, eso, testigo de eso. Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo, por el testimonio, por abrirte así a contar esto en público. Y bueno, vienes de una familia, de un hogar muy servicial. Tus padres lo son, tu hermanito y tú. Entonces, son una familia de testimonio que apreciamos muchísimo, los queremos mucho a ustedes. Y espero pronto también aquí ver a tu hermanito, que cuente su testimonio, que yo sé que también será de mucha bendición para los adultos, pero también para los niños de su edad que lo verán. Ok, para finalizar, pues, ¿tienes alguna pregunta? ¿Comentario? Nada, ¿No? Oh, no, pensé que ibas a hablar. estoy satisfecho. Ok, muy bien. Bueno, ¿puedes hacer una oración entonces ya para cerrar, por favor? Amén. Bueno, también quería decirte a ti que muchísimas gracias, tú también encantadora como siempre. Muchísimas gracias por por poder compartir y quería decirte que esto es una gran bendición de lo que estás haciendo en, en compartir y publicar los testimonios de otras personas. Y bueno, amén. Voy a hacer una pequeña oración para agradecer este momento. Abajados, gracias por este momento, Señor, gracias por este día, por este momento de bendición, Señor, por haber compartido mi testimonio. Espero con el favor tuyo, con tu gracia de misericordia, Señor, que ayude a otras personas, Señor, que hayan vivido algo similar a lo que yo he contado, Padre. Gracias, Abacados. Te pido perdón por cualquier cosa que haya hecho, Señor, y bendice a Valeria, Padre, por lo que está haciendo con todas estas personas y, y síguela instruyéndola y, y enseñándola, Padre, y bendiciéndola. En nombre de Jesús, Hamashiach. Amén. Amén, amén. Shalom. Shalom.